seguir hablando de nuestro personaje que hemos venido hablando a lo largo de estos devocionales también. Seguimos hablando del rey David. Y vamos a Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Voy a leerlo desde el 5. Voy a resumir un pedazo y voy a ir al último, porque este versículo nos va a hablar algo muy especial que Dios quiere que tú y yo disfrutemos. El versículo 5 dice la palabra del Señor: cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo el ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí me dan crédito por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en un trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavó en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1,000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito, otra vez, en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Más adelante vemos cómo Saúl se propone darle a una de sus hijas a David para que se casara, y el día que en teoría se le iba a entregar, se la entrega a otra persona, ¿sí? A otro hombre. Pero más adelante vemos también cómo otra de sus hijas, el rey Saúl se da cuenta de que está enamorada de David y le va a entregar a su hija Mical y le tiende también una trampa y le dice: ve y ataca a los filisteos, tráeme una muestra de ese ataque, son 200 prepucios de los filisteos y listo. Díganle a David que se meta allá, a ver si allá los filisteos lo matan. En resumen, David va, ataca, porque dice la palabra que Dios estaba con él y él tenía éxito, ataca, trae lo que el rey Saúl le había pedido y entonces Saúl no tiene más opción y le entrega a su hija Mical para que se case con él. Y ahí vamos al versículo 30. Dice: además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Entonces, vemos cómo hay una palabra que se repite 4 veces en este pasaje. Es la palabra éxito. Ya vamos a entrar en materia analizando lo que significa la palabra éxito. Pero dice el contexto, recién empieza el pasaje, dice que la gente estaba feliz porque por fin habían derrotado a un gran filisteo que los tenía amedrentados, y nadie sabía, pues digamos, cómo quitárselo de encima. Finalmente llega un muchachito lleno de valentía, lleno de temor de Dios también, pero lleno también de la certeza que Dios le había dado en su corazón y de su identidad, y logra vencer a un gigante que nadie había podido vencer. Entonces todo el mundo estaba súper contento, estaba súper agradecido y salieron a las calles a recibir, digamos, al ejército. Pero Saúl se encuentra con un reconocimiento especial para David. Y esto empieza a causar algunos inconvenientes de convivencia entre David y Saúl. Si vemos el versículo 5, voy a leerlo nuevamente. El versículo 5 dice: cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de su ejército. Ese es el versículo 5. El versículo 14 nos dice: David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Y el versículo 30 también dice que David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl, justamente porque Dios está con él.
Esta palabra éxito en el hebreo, ya que estamos aprendiendo más o menos algunas palabras nuevas en nuestro vocabulario desde el domingo, con la prédica del domingo, hay una palabra hebrea que es usada en este pasaje y se llama sakal. Y cuando vemos qué significa sakal en el contexto, en otros contextos bíblicos de la palabra, vemos que sakal es una persona que obtiene éxito, pero realmente porque cumple con dos, digamos, características. La primera característica de ese sakal o de ese éxito es que es una persona prudente al hablar, ¿sí? Esta es una virtud que hay que, mejor dicho, cultivar, pero también siendo muy conscientes de lo que Dios nos ha dado en nuestra boca. Dice la palabra que Dios nos ha dado en nuestra boca poder de vida o poder de muerte. Y la prudencia es saber utilizar nuestra boca para bendecir o para callar cuando hay que callar. Y David en medio de todo lo vamos a empezar a ver a lo largo de toda la historia. David era un hombre que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Y vemos cómo a lo largo de este pasaje que empieza un proceso de persecución, vemos cómo David finalmente sabe hablar o sabe callar o sabe guardar información. Vemos cómo Saúl intenta atacarlo todo el tiempo con una lanza y en ningún momento dice que David le dice, entonces, ¿qué es lo que me va a hacer? Venga pues y venga, démonos aquí. No, o sea, David solamente dice que lo esquivaba, pero nunca dice que se enfrentó a él. Además, porque David, que en este momento también era un hombre que se levantaba en temor de Dios, sabía finalmente que Saúl era su autoridad. Entonces entendía cómo había que hablar delante de una autoridad. Entonces, esa es una característica de ese sakal, de ese tener éxito. Si tú quieres tener éxito, tenemos que aprender, si tú y yo queremos tener éxito, tenemos que aprender a hablar con prudencia, ¿sí? Y ahora que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, ahora que nosotros entendemos que como hijos de Dios fuimos sellados con su Santo Espíritu, tenemos al mejor aliado y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a dirigir nuestras palabras. Tenemos que orar pidiendo dirección para hablar. Tenemos que orar pidiéndole al Señor entendimiento para hablar y para callar. Saber cuándo hablar y cuándo callar. La segunda característica de ese sakal, de ese éxito, es la disposición de aprender. David tenía un corazón enseñable. Muchas veces en esta iglesia hemos hablado de un corazón enseñable. Y David lo tenía. David tenía dentro de ese sakal, dentro de ese éxito, la capacidad de entender que no se las sabía todas. Estaba en un proceso de aprendizaje, de sometimiento, de formación. Nuestro corazón tiene que estar atento todo el tiempo, porque muchas veces el enemigo va a utilizar a través del orgullo y de la rebeldía tú no tienes que hacer eso, tú no tienes que escuchar a esa persona, tú no tienes que someterte, tú sabes más, tú tienes más experiencia, tú eres el que debería enseñar, tú eres el que debería estar allí y no tal persona. Entonces eso deja ver cómo el enemigo también empieza a sembrar en el corazón raíces de orgullo, de rebeldía, que van a desencadenar necesariamente en raíces de amargura. Y tenemos que verificar estas dos características en nuestro corazón, cómo está nuestro corazón con respecto a la prudencia al hablar y cómo está nuestro corazón con respecto a la disposición de aprender, ¿sí? Entonces es indispensable que lo analicemos en lo íntimo de nuestro corazón. Vemos entonces que David empieza a decir, ¿cómo así que este muchachito recibe muchas flores? ¿Cómo así que esas flores no son para mí? ¿Cómo así que a mí me reconocen que maté a 1000, pero a este, ¿cómo así que 10,000? Y empieza entonces Saúl a tener una lucha en su corazón. Y dice, nos muestra la palabra del Señor que Saúl cae en paranoia, cae en persecución y cae en celos, ¿sí? Saúl, en medio de todo, tenía un mal carácter. Quienes están haciendo espiritualidad emocionalmente sana, nos damos cuenta cómo, en la sesión pasada nos dimos cuenta cómo para ejemplificar una espiritualidad emocionalmente enferma, se cita a Saúl.
Y Saúl tenía una espiritualidad emocionalmente enferma que fácilmente cayó en paranoia, persecución y celos. Él empezó a ver a David como una amenaza y empezó a atacar a David todo el tiempo. Y Saúl quería ser siempre el centro. Saúl quería, era el rey, ¿sí? Pero Saúl no consideraba bien que hubiese alguien más bueno o con capacidades o que recibiera reconocimiento diferente a él. ¿Cómo reacciona tu corazón? ¿Cómo está reaccionando nuestro corazón cuando otros reciben reconocimiento y no nosotros? ¿Cómo reacciona nuestro corazón? ¿Cómo reacciona nuestro corazón cuando hay personas que tenemos a cargo y vemos que Dios respalda, levanta, usa grandemente? ¿Sentimos paranoia, persecución, celos y envidia? ¿O reconocemos que Dios ha colocado a cada persona con un propósito y muy seguramente las generaciones que Dios está colocando a nuestro cargo van a llegar aún más lejos de lo que nosotros hemos llegado? Lo tenemos que entender así para poder atesorar la cultura del reino. Porque cuando en el reino de Dios nosotros damos cabida por una espiritualidad emocionalmente enferma, por el pecado de los celos, de la envidia, de la persecución, de la paranoia, cuando nosotros damos cabida a eso en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestros trabajos, pues vamos a enfrentar muchísimas dificultades y vamos a experimentar muchísimos problemas. Y hay algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor todo el tiempo. Además de estas dos virtudes de hablar con prudencia y tener un corazón enseñable, que en parte también es tener un corazón humilde, le tenemos que pedir al Señor y verificar todo el tiempo que Dios esté con nosotros, que lo que nosotros estemos haciendo sea algo que Dios nos haya enviado a hacer, sea algo en lo cual nosotros tengamos respaldo, pero especialmente aprobación de nuestro Dios. Que sea algo en lo cual nosotros estemos obedeciendo a Dios, pero también dándole gloria a Dios. Cuando David enfrenta a Goliat, él se enfrenta a Goliat porque él dice, ¿cómo así que este incircunciso va a hablar mal de nuestro Dios? O sea, él se indignó cuando vio que Goliat se burlaba de Dios y de ellos como pueblo. Y dijo, no, yo lo enfrento. Y creo que en el pueblo de Israel, los soldados, los guerreros que estaban en ese momento, pusieron desbalanceada la balanza entre el temor de Dios y el temor al hombre, a Goliat. Y el temor de Goliat a Goliat era más fuerte que el temor de Dios. David se encontró en su corazón con una balanza diferente y eso fue lo que le permitió de manera muy valiente enfrentar a este gigante. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, todo el tiempo verificar en nuestro corazón si Dios está con nosotros, si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Dice la palabra del Señor que a partir de ese momento Saúl miraba con sospecha a David. Y yo no sé si usted ha vivido en algún momento situaciones como estas, en donde a usted, como dice el dicho, me la montaron. O sea, me tienen, mejor dicho, entre la espada y la pared, me están respirando todo el tiempo en el cuello, me quieren inspeccionar todo. Bueno, relájese, aprendamos de David y atesoremos las dos virtudes de hablar con sabiduría cuando tengamos que hablar, saber hablar y callar en el momento perfecto y tener un corazón dispuesto a aprender, porque Dios con cada una de estas experiencias nos quiere ministrar el corazón. Si es en el caso de cada uno, si es una autoridad, mantente sujeto a Dios primeramente y cuídate de no vulnerar esa autoridad delegada que Dios ha colocado sobre esa persona, porque cuando Dios, que es justo, evalúa la situación, Dios va a tratar contigo si te pasaste con la autoridad o va a tener que tratar con la autoridad si fue la autoridad la que cometió el error. Entonces, verifica siempre eso en tu corazón. Cuando la imaginación es alimentada por los celos, la inseguridad o el engaño, vas a sospechar de todo. Entonces, ahora volteo la torta. ¿Has pasado por momentos en donde tú todo el tiempo piensas que la gente está en tu contra?
que te van a hacer el cajón, que te van a sacar, no, tal persona me miró mal porque de pronto yo no le caigo bien, no, mejor dicho, es que tal persona me dijo tal cosa porque tal otra. ¿Será que si a mí me llaman a la oficina del jefe es porque me van a sacar del trabajo? ¿Será que si esas dos personas están hablando así como cuchicheando con el tapabocas, eso es porque están hablando mal de mí? Si tu mente y tu corazón todo el tiempo batallan con este tipo de pensamientos, has dejado que tu imaginación sea alimentada por el engaño del enemigo, sea influenciada y oprimida por los celos y por la inseguridad, lo cual te va a llevar a pecar. Tienes que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, "Ay, Dios mío, estamos en una posición vulnerable, no, yo estoy haciendo algo mal, yo estoy, no, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar conmigo? No, empaque y vámonos porque ahora, y hay gente que se hace las películas, unos guiones bellísimos y se anticipan a las circunstancias y lo que hacemos al anticiparnos a las circunstancias, actuando bajo el temor, la inseguridad y la persecución es pecar. Y hemos pecado muchas veces por esto. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos que analizar en nuestro corazón es si nuestro entendimiento está plagado de pensamientos que generan esas emociones de inseguridad, de temor, de angustia, de miedo. Tenemos que estar súper pendientes y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo y verificar que nosotros lo que estemos haciendo esté bajo el respaldo y la aprobación de Dios. Si es así, debemos continuar actuando confiados, seguros y tranquilos de que Dios va a mirar nuestro corazón, va a juzgar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos va a respaldar si ve en nosotros pureza, santidad e integridad, ¿sí? Entonces, la pregunta de hoy es, ¿te sientes como David? ¿Te has sentido como David? Perseguido, señalado, abrumado, oprimido, ¿sí? ¿Te has sentido como David? Con alguien que todo el tiempo quiere verte mal, ¿sí? O sea, si te has sentido como David, entrega esta situación a Dios y entrega a esa persona en oración al Señor y pídele a Dios que te permita estar siempre a su lado para que podamos ver su victoria y su mano. En todo tiempo David era prudente ante la persecución. Y eso lo vamos a ver más adelante también en otros momentos de angustia que vive David. Cuando David era perseguido y veíamos cómo Saúl lo quería literal matar y ya estaba al borde, él huía. Cuando estaba con Saúl y Saúl lo maltrataba de alguna forma, él lo que hacía era callar. Dios todo el tiempo estaba viendo su corazón. Uno puede decir, Señor, ¿por qué no me quitas esta situación? ¿Por qué no me sacas de este problema? ¿Por qué no me quitas esta persona que me tiene desesperado, desesperada? Pero Dios utiliza esto para formar nuestro corazón y mirar qué sale también de nuestro corazón en momentos de depresión, de espacio presión, no de depresión, sino espacios de presión o momentos de presión. Entonces, Dios lo respaldaba, a David seguía teniendo éxito porque su corazón temía al Señor. Y el temor del Señor volvemos a verlo como algo indispensable a la hora de nosotros caminar en esta tierra, poder tener éxito, es decir, cumplir el propósito con el cual fuimos creados y poder amar a Dios y hallar paz y tener relaciones saludables con las personas que Dios nos ha colocado a nuestro alrededor. Entonces nosotros, para tener éxito, vamos a cultivar el temor de Dios. Y le pedimos al Señor, yo debería hacer una petición de todos los días, Señor, coloca en mi corazón temor por ti para obedecerte, temor por ti para honrarte, temor por ti para glorificarte, temor por ti para exaltarte, temor por ti, temor por ti, temor por ti. Y debemos hacer lo que agrada a Dios sin cansarnos. Y esto habla de permanecer, ¿sí? Temor de Dios para obedecer y temor de Dios para permanecer. Porque muchas veces usted y yo sabemos lo que hay que hacer, lo que le agrada a Dios, lo que honra a Dios, pero decimos, ¿hasta cuándo lo vamos a tener que hacer? Y la palabra del Señor nos dice hasta la venida de Cristo. Entonces, si uno dice, Señor, yo sé que debo tener paciencia con tal persona, pero Señor, ¿hasta cuándo? Y dice la palabra, tengan paciencia hasta la venida de Cristo. Señor, yo sé que tengo que hacer diligente con este asunto, pero ¿hasta cuándo? Ya me siento cansado. Hasta la venida de Cristo. Le tenemos que pedir también al Espíritu Santo fortaleza, pero la palabra de Dios en este proceso es clave a la hora de permanecer. En el proceso de permanecer, la palabra de Dios es clave porque en nuestro corazón
La certeza se debe anclar a su palabra, la certeza nace en su palabra. Si no hay promesas, si no hay algo que en tu corazón, en tu entendimiento, en tu alma, tú le ordenes sujetarse a eso, pues tu ánimo es el que va a determinar cuánto perseveras y cuánto no. Pero si hay una promesa, si hay una exhortación, si hay un llamado, tú vas a perseverar porque vas a recordar que Dios ya te dijo que. Y muchas veces en nuestra vida andamos sin tener en cuenta qué fue lo que Dios ya dijo o qué es lo nuevo que Dios también me quiere decir para enfrentar cada situación. Y tenemos que analizar, perdón, de parte de Dios, qué es lo que Dios nos quiere decir en este momento. ¿Cuál es la palabra, la promesa, la dirección, la directriz que Dios necesita darnos en este momento para los desafíos que hoy estamos enfrentando? Como esposos, como papás, como hijos, como trabajadores, como ciudadanos. Creo que es indispensable que nosotros entendamos en este momento de nuestro país, de nuestra nación, del mundo, entendamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y cómo involucrar el temor de Dios como ciudadanos, cómo involucrar la sabiduría para hablar como ciudadanos y cómo involucrar tener un corazón enseñable para Dios como ciudadanos. Porque Dios a ti y a mí nos quiere usar en este mundo para traer e instaurar su reino, bajar el cielo a la tierra, proclamar su paz y proclamar su salvación. Pero eso no va a poder suceder si seguimos permitiendo que el que gobierne nuestros pensamientos, que el que direccione nuestra mente, nuestra imaginación, sea la influencia del diablo, del pecado, de la inseguridad, sino que nosotros tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que nos traiga a nuestros pensamientos y a nuestro corazón todo su diseño para enfrentar momentos de persecución con sabiduría. Y también tenemos que saber, aquí viene otra pregunta, ¿te sientes como Saúl? ¿Sí? Porque todos nos queremos sentir como David, ¿no? No, yo soy el que soy perseguido, yo soy el que soy oprimido, yo soy el que estoy en este chicharrón, yo soy la víctima, yo soy la que estoy viviendo o el que estoy viviendo este asunto. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo actuamos a veces como Saúl? ¿Qué pasa cuando tú y yo vemos que Dios usa, bendice, sobreabunda a otros y consideramos que eso es más de lo que nos da a nosotros de manera personal? ¿Cómo se siente nuestro corazón? ¿Hemos tratado de vivir en persecución con nuestros hermanos? ¿Hemos vivido en crítica hacia nuestros hermanos? ¿Hemos vivido en contienda hacia nuestros hermanos? ¿Hemos querido ver caer a alguno de nuestros hermanos? ¿Hemos dejado que la envidia, que la persecución, que la rabia, que la comparación hallen cabida en nuestro corazón? Porque si esto es así, es algo que nosotros tenemos desde ya que confesar delante de nuestro Dios y apartarnos pidiéndole al Señor que coloque en nuestro corazón la convicción de su temor, del temor a Dios. La diferencia entre Saúl y David era que David tenía un corazón temeroso de Dios, por eso era tan exitoso. Saúl no, Saúl era una persona que evidencia una confianza profunda en su prudencia, en su capacidad, en sus fuerzas, en su buen nombre, en el reconocimiento que había alcanzado. Pero no era un corazón que reposaba en el Señor. No era un corazón que buscaba todo el tiempo agradar al Padre, como si lo vemos con David. Eso agradó a Dios, el corazón de David agradó al Señor, honró al Señor y por eso Dios siempre lo respaldaba. Entonces, si tú andas buscando éxito en todos tus asuntos, todos queremos en algún momento poder decir, Señor, he cumplido la buena batalla, he hecho lo que tú me mandaste a hacer, o sea, he sido exitoso, he cumplido tu propósito. Eso lo podemos hacer cuando en nuestro corazón se arraigue y la única motivación para lo que hacemos, lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, sea el temor de Dios. Hoy es un día en donde el temor de Dios nos tiene que movilizar. Es un día donde el temor de Dios nos tiene que confrontar. Es un día en donde vemos cómo
a través del ejemplo de la palabra, en esta ilustración vemos dos ejemplos de dos hombres completamente diferentes. Uno que logra éxito porque Dios estaba con él. Y esta es una invitación a que involucres a Dios en todo, pero no, más que involucrarlo, que entrones a Dios en todo. Porque hay gente que dice, vea, pastora, yo tomé tal decisión y no, yo lloré, yo miré todos los pros y los contras, yo me puse de acuerdo, mejor dicho, vea, me llegó un milagro de provisión, entonces yo pude hacer tal proyecto. Ay, pero yo no sé qué pasó, algo salió tan mal y todo empezó mal. Y cuando uno va a buscar en la raíz es, Dios te envió a hacer esto, Dios te confirmó esto, fue la voluntad de Dios lo que hiciste. No, pues lloré y le dije al Señor que bendijera eso, lo involucró, pero no lo entronó. Hay una diferencia entre involucrar a alguien y entronar a alguien, ¿sí? En tus decisiones como familia, por ejemplo, tú involucras a todos los miembros de tu familia cuando tienes que tomar decisiones, pero finalmente se hace lo que Dios dice que se debe hacer. Involucrarlo es buscar ponernos en unidad, es buscar escucharnos unos a otros, es buscar considerar los puntos de vista de unos y de otros. Eso es involucrar, que todos participemos en ese asunto, pero entronar es darle la autoridad a alguien para que tome la decisión y la última palabra. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces hoy es una invitación a entronar a Dios, como David lo hizo. Como en el Nuevo Testamento nos muestra el mejor ejemplo que pueda existir sobre toda la faz de la tierra, es nuestro Jesús, como Jesús lo hizo. Entronaron al Padre como centro, lo pusieron como primero, lo pusieron en el frente, lo entronaron rey y tuvieron éxito. Pudieron cumplir el propósito con el cual fueron creados. Y me preguntaba también, ¿qué pasa más adelante con David? Después vamos a ver toda la historia de David, pero más adelante David en algún momento también se desvía y comete muchos errores. Esos momentos, esas caídas de David se dan porque él considera que está bien tomar decisiones sin Dios. Todas las decisiones que David, más adelante vamos a ver, que en las que David fracasó, se tomaron sin Dios. Y hay que estar muy atentos porque nuestro corazón hoy puede estar, mejor dicho, súper en la virtud de la prudencia, súper en la virtud de ser enseñables, en la humildad, súper en el temor de Dios. Pero eso no garantiza que mañana no puedas tener, que más adelante o que en un ratico tú puedas tener enfrentar una prueba en donde tu corazón y mi corazón pueden ser probados. Todo el tiempo nosotros tenemos que atesorar esto. Hay del que esté o se crea estar firme, que verifique que no caiga, porque las caídas, las dificultades y las tentaciones las enfrentamos en todo tiempo. Entonces, este es un llamado a atesorar hoy virtudes en nuestro corazón, como la prudencia, tener un corazón enseñable, es decir, humilde, y el tener el temor de Dios por delante siempre en nuestra vida para poder tomar decisiones.